de Cristo, Ministerio Internacional, Iglesia Cristiana Integral presenta a ti que estás pasando por momentos duros. Del cielo a tu corazón, ministrando para ustedes con el poder del Espíritu Santo, sanidad, liberación y ese milagro que transformará tu vida. Del cielo a tu corazón, con los pastores e embajadores de Colombia en Venezuela, Julián Andrés y Angie de Sánchez. Pero muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países. Un saludo muy especial para la hermana Gabriela, que está allí en los controles de www.tiempodelías.com, la radio internacional. Esta es su Iglesia de Cristo Ministerio Internacional y su programa Del cielo a tu corazón. Hoy con sus pastores y amigos Julián Andrés y Angie de Sánchez. Les saludamos, les bendecimos, declaramos que la paz de Dios reposa sobre tu vida, sobre tu corazón, y empezamos hoy el programa con el tema de construyendo una habitación para intimar con Dios. Esto lo encontramos en el siguiente texto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces allí a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o algún general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Giezi le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llamadla. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llevarlo a su madre. Y habiéndolo tomado él y lo trajo a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enaldabar el asna y dijo al criado: guíala y anda, y no me hagas detener por el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte del Carmelo. Y cuando el varón de Dios vio de lejos, y dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego llegó donde estaba el varón de Dios en el monte y se asió a sus pies y se acercó para guiarla. Pero el varón de Dios le dijo: dejadla, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo: pedí yo un hijo, mi señor, no dije que no te burlares de mí. Entonces dijo
a Jesse su criado: ciñete tus lomos, toma tú mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó, la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se detendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa de una a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó Jesse y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Vamos a estar hoy aquí en este texto, y vamos a estar mirando qué es construir una habitación para intimar con Dios. En el transcurso de la Biblia vemos cómo los siervos de Dios buscaban intimar con Dios, y vemos a Moisés. Moisés era un varón que le gustaba estar en la presencia de Dios, y supo lo que era estar en la presencia y tener comunión con Dios. Si vemos a Abraham, igualmente dice la palabra de que Dios hablaba a Abraham y que guiaba a Abraham y le decía todo lo que Abraham debía hacer. Y así sucesivamente vemos a David, vemos al profeta Samuel, donde había una relación íntima entre ellos y Dios. Y eso es lo mismo que Dios quiere el día de hoy con su pueblo, tener una relación íntima. Pero para poder tener una relación íntima con Dios, tenemos que construirle una habitación. Y lo más importante de construir esa habitación es que esa habitación no se construye de pronto con ladrillos materiales, con techo, sino que se construye adentro de nuestros corazones. Es saber y desear la presencia de Dios, es saber de que Dios es nuestro todo. Entonces vamos a estar hablando de esta mujer, porque esta mujer, dice la palabra del Señor, que ella empezó a atender a un siervo de Dios, y ella le daba comida a este siervo de Dios. Esta era una mujer que era importante de su ciudad, era la mujer de un hombre adinerado y reconocido, y ella era muy apreciada y conocida en medio de su pueblo. Era una mujer que no tenía necesidades. Pero cuenta el versículo, cuenta el relato de que cuando ella se da cuenta que hay un profeta que está pasando por su ciudad, ella le dice a ese profeta: yo te invito a comer a mi casa. Y dice que con gran insistencia invitaba al profeta Eliseo para que comiera, y así lo hizo sucesivamente. Y Eliseo, cada vez que iba a pasar por Sunam, él se arrimaba a la casa de la tsunamita, y entonces allí podía comer. Pero entonces vemos la insistencia de ella cuando ella se da cuenta que este es un varón de Dios, que porta la presencia de Dios, que era portador de esa presencia de Dios. Ella no se conformó solo con esa visitación de este varón. ¿Cuántas personas al día de hoy se conforman solo con una visitación de Dios y no quieren construir una habitación para el Señor, para tener la presencia todo el tiempo? Fíjate qué diferencia hay entre una visitación de Dios y que la presencia de Dios viva en tu casa. Es muy diferente, porque una visitación es de vez en cuando. Así hacía el profeta, de vez en cuando iba a comer. ¿Qué le pasa al cristiano? Se acostumbra a sus visitaciones, y entonces esas visitaciones es cuando va al culto, esa visitación es cuando lo invitan a una campaña especial, esa visitación es cuando algún profeta le da una palabra de parte de Dios y siente la manifestación de Dios. Pero el cristiano, el hijo de Dios, el que intimida con Dios, ese persiste en tener la presencia de Dios, y no se va a conformar simplemente con una visitación, porque cuando nosotros hemos aprendido a degustar de la presencia de Dios, ya no queremos salir de esa presencia, queremos todo el tiempo intimar con Él. Y en el versículo 9
ella le dice a su esposo, va donde su esposo y le dice, mira, este es un varón de Dios, hospedémoslo en la casa. Imagínate ese varón aquí quedándose con nosotros. Ella ya no quería una visita, ella quería que la presencia de Dios estuviera en su casa. Asimismo nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear que esa presencia esté con nosotros, que esa presencia todo el tiempo haya. Pero para ella poder tener al varón de Dios, para poder ella tener esa presencia de Dios, ella tenía que construir una habitación en su casa. Ella tenía que salir de su comodidad, que es lo que a muchos cristianos al día de hoy le pasa. No quieren salir de su comodidad para poder crear esa habitación para Dios. ¿Qué es construir ese cuarto? Pues eso implicaba cambios, eso implicaba que ella tuviera que rediseñar su casa, porque ella ya tenía una casa bien bonita, pero ella tenía que hacer una habitación nueva dentro de esa casa. Eso implicaba que tenía que tumbar muros, eso implicaba que ella tenía que mandar a un constructor, decirle, mire, hágame el diseño, cómo hago esta habitación, porque ella misma no la iba a poder. Pues imagínate que ella invitaba a un maestro para que viniera a esa casa a rediseñar para poder hacer esa habitación. Asimismo nosotros los cristianos, nuestro maestro por excelencia es Jesucristo, y tenemos que invitarlo a nuestro corazón para que Él sea reconstruyendo nuestra casa, nuestro hombre interior, que eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero eso implica, como te dije ahorita rato, eso implica cambios, eso implica tumbar y derribar cosas que estorban. Mira, tendrás que empezar a decirle, mira mi corazón, Señor. Mi corazón es una casa para ti, Señor, y yo aquí te voy a hacer una habitación. Pero para que esa habitación se levante, vas a tener que tumbar muros que estorban. Vas a tener que quitar y abrir espacio para que la presencia de Dios more en tu corazón. Asimismo, a esta mujer le tocó quitar a lo mejor adornos, matas bien bonitas que tenía, y decir, bueno, aquí háganle la habitación aquí al profeta de Dios, porque yo quiero al profeta de Dios viviendo aquí en mi casa. Asimismo implicará en tu vida y en mi vida sacar muchas cosas y entregárselas a ese que nos ayuda a hacer la obra. ¿Quién es el que nos ayuda a hacer la obra? Dice la palabra del Señor que el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a ayudar a construir esa habitación para que la presencia de Dios siempre more dentro de nuestras vidas y esté con nosotros esa presencia y podamos tener una intimidad con el Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que te va a tumbar ese muro del odio, ese muro del resentimiento. El Espíritu Santo es el que va a correr ese adorno que tienes que no te deja creer, ese adorno que tienes que te impide congregarte, que te impide consagrarte, que te impide que te dispongas a buscar la presencia de Dios. El Espíritu Santo irá sacando de tu corazón y de tu vida todo aquello que está estorbando para que haya una habitación. Y vemos aquí esta mujer, ella empezó a construir esta casa, hizo esa habitación para el profeta, y al construir ese pequeño aposento, dice el versículo 10, que ella colocó unos elementos dentro de esta habitación. Mira que ella, el espacio que le dejó al profeta no fue muy grande. Ella dice que es un aposento pequeño pero alto. Dios no te está pidiendo todo el día, Dios no te está pidiendo, mejor dicho, que tienes que permanecer las 24/7 en la iglesia. Dios te está pidiendo que así sea, que empieces con pequeños tiempos de oración, empieces a construir esa habitación, pero que le dediques tiempo al Señor. Amén. Y ella, después de que hace las paredes, esas paredes que tipifican en tu vida las oraciones, cuando tú levantas muros para encerrar una habitación, estás levantando oraciones, y tus oraciones serán esas paredes que le impedirán al diablo a que venga a hacer y deshacer en ti, para que tú puedas tener una intimidad con Dios. Dice que ella puso una cama. ¿Y qué muestra una cama? Esto muestra la presencia de Dios, que la presencia de Dios trae descanso. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos andado todo un día, estamos en la calle haciendo diligencias, en el estudio, en el trabajo? Cuando llegamos a nuestra casa, lo primero que tenemos en nuestra mente es una cama. Encontrar esa cama para poder arroparnos, para poder estar allí descansando. Asimismo, esa cama
espiritualmente viene a ser el descanso para tu vida. Cuando tú dedicas tiempo de oración al Señor y cuando construyes una habitación para intimar con Dios, lo primero que traerá Dios a tu vida será descanso. Ya no vas a estar más afligido, ya no vas a vivir, sino que vas a encontrar un lugar de descanso en el Señor. Pero ella colocó una mesa. Y cuando la Biblia habla de mesa y eso tipifica que Dios traerá ese alimento espiritual, porque las mesas se usan para servir los alimentos, la mesa se usa para escribir, la mesa se usa para colocar un libro y leer. Esa mesa en tu vida traerá alimento espiritual. Cuando tú has tomado la decisión de construir una habitación, de intimar con Dios, Dios va a traer lo primero descanso. Segundo, va a traer alimento espiritual a tu vida. Pero también ella colocó una silla. Y esa silla es la muestra de que el Señor te reviste de su autoridad. Dios te devuelve una autoridad a ti. Y cuando tú tienes esa intimidad con Dios y cuando tú eres una persona que has aprendido a buscar el secreto de Dios, has ido a la presencia de Dios, eres portador de su presencia, eres una persona que intimida con Dios, tú vas a tener autoridad sobre toda cosa contraria, sobre toda situación, y no vas a tener temor ni falta de fe, porque vas a tener una autoridad revestida por el Espíritu Santo. Pero ella también puso un candelero, le puso luz a ese lugar. La presencia de Dios trae luz a tu vida y te hace brillar ante muchos. La presencia de Dios te va a hacer resaltar y ahí es donde Dios mismo va a ponerte en lugares de honra. ¿Por qué? Porque no tendrás tú que vanagloriarte, no tendrás tú mismo que andar honrándote. Otros te honrarán a causa de la luz que el Espíritu Santo y Dios coloca en tu vida. En el versículo 13, cuando ya se ha hecho la habitación para Dios, entonces vemos aquí que vas a tener un poder para caminar en paz, vas a tener allí descanso y vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Amén. La mujer, aquella mujer, dice la palabra del Señor, que esta mujer hizo esta habitación y empezó a atender al profeta y empezó a sentirse feliz de que él estuviera, de que él habitara en su casa. Y asimismo te va a pasar a ti, vas a tener un gozo pleno de saber de que Dios está contigo, de que Dios no te ha dejado, de que Él habita contigo, de que Él defiende, que Él pelea la buena batalla tuya. Y en el versículo 14, cuando vives dentro de la presencia de Dios, no tendrás que estarte desgastando pidiéndote. Mira que me llama la atención porque esta mujer estaba atendiendo al profeta, pero no estaba pidiendo para ella un milagro. Ella no estaba pidiendo nada. Es más, cuando el profeta la llama y le dice a su siervo Gizi, le dice, mira, ¿qué podemos hacer por ella? Porque resulta de que esta mujer nos ha atendido muy bien. ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Y dice, no, ella no tiene un hijo. Ella no estaba pidiendo ese hijo. Pero cuando tú aprendes a estar en la presencia de Dios, tú no vas a necesitar pedir. Porque antes de que tú pidas, el Señor ya te estará dando lo que tú necesitas. Y antes de que tú pidas, el Señor te dará aún rica y abundantemente los deseos de tu corazón. Esta mujer no manifestó que necesitaba un hijo. Es más, cuando el profeta la llama, ella se para en la puerta y ella le dice, no te burles de mí, que yo no estoy pidiendo nada. Pero el Señor le dijo, pero ¿tú qué quieres que yo haga? Eso es lo mismo que Dios te va a decir a ti y que me va a decir a mí cuando entramos a esa presencia de Dios. ¿Qué quieres que tú hagas? Tú has intimado conmigo, yo quiero complacerte, te dice el Señor. Mira, si el ser humano y el Hijo de Dios comprendiera lo importante que es estar en la presencia de Dios, viviríamos una vida todo de victoria, de verdad, una vida de prosperidad, una vida de triunfo, una vida de éxito. ¿Por qué? Porque no tendríamos que andar corriendo detrás de la bendición, tendríamos simplemente que entrar a su presencia y el Señor diría, ¿qué tú quieres que yo haga? Y aún sin pedirle, el Señor sabe de qué estamos necesitados. Imagínate cómo es de hermoso el Señor con esta mujer. Y dice que le concedió ese niño en el versículo 18 hasta el 20. Habla el relato del niño. Y ella, me imagino, se gozó al tener su hijo porque ya no esperaba esa recompensa. Porque todo lo que tú haces para Dios.
y todo lo que tú haces para la obra del Señor y todo lo que tú haces con amor en pro de buscar y edificarte a ti misma, va a ser recompensado. Va a ser recompensada tu economía, va a ser recompensado tu vida. Tú no vas a tener que estar allí clamando y suplicando de una manera amargamente, no. Simplemente Dios va a ver lo que tú necesitas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que cambie ese esposo que está difícil? ¿Quieres que cambie a tus hijos? ¿Quieres que cambie esa economía que ha venido por años trayéndote turbada? Pues Dios está dispuesto a hacerlo, pero entonces construye esa habitación para que puedas intimar con Dios. Entonces llega el versículo 18 al 20 y vemos que el niño crece y de un momento a otro el niño se enferma, le duele su cabeza y el niño se enferma y el padre le dice, llévalo a su madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que mantenía la presencia de Dios. Y entonces la historia cambia, todo venía muy bien hasta allí y dice el versículo 21 que el niño muere. ¿Y sabes qué es lo que llama la atención del versículo 21? Que me llama la atención muchísimo, es que la mujer, el niño se le muere en sus piernas y la mujer no grita desesperada y la mujer no hace alardes, ay, se murió mi hijo, ¿qué voy a hacer? Ay, se murió, en desespero ni en angustia, no. Ella carga a su hijo y entra a la habitación y lo pone en la cama del profeta. ¿Qué hace ella? Ella lleva su problema a la habitación donde intimida con Dios y lo pone en el lugar de descanso. Cuando tú aprendes a tener una intimidad con el Señor, tú puedes llevar tus angustias, tus aflicciones y tus problemas a esa habitación que tú has construido, esa habitación que la has construido con oraciones, esa habitación que la has construido donde has permitido que el Espíritu Santo arranque todo escombro, quite todo muro, quite todo aquello que impide que la presencia de Dios se manifieste. Aquí no vemos a una mujer desesperada, aquí no vemos a una mujer angustiada, aquí vemos una mujer que dice, tú me lo diste, aquí lo traigo a tu descanso. Y ella va allí, después de que hace esto, va y busca a su marido y le dice, déjame ir a buscar al profeta. Déjame ir allí. Y él le pone excusas y él le dice, ¿qué vas a ir, mujer, si no es luna nueva? ¿Qué vas a ir para allá, mujer? Y empieza a poner tropezos. ¿Cuántas veces el mundo se te levanta a ti que estás buscando de Dios? Y te está diciendo, ay, ¿para qué va a ir a buscar la presencia de Dios? ¿Para qué sigue orando? ¿Para qué sigue asistiendo a esa iglesia? No lo haga, ya no busque más del Señor, queriéndote impedir ver la gloria de Dios. Pero ella le responde a su esposo, paz. Mírate una mujer que tiene una noticia tan horrible que es que su hijo se ha muerto y está hablando de paz. ¿Quién pudiera tener paz cuando un hijo se le muere? Es casi imposible tener paz cuando un hijo fallece. Pero esa era la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que le da a Dios a las personas que permanecen en su presencia, que le da a las personas que realmente intimidan con Él. Es una paz sobrenatural, es una paz que tú no alcanzas a imaginar, solamente la puedes experimentar cuando tú vives esto. Intimidas con Dios y has construido una habitación para que su presencia permanezca en ti. Y entonces dice la historia en el versículo 26, dice que ella, en medio de su dolor y en medio de todo, porque me imagino que aunque ella no lo manifestaba en alborotos, gritos, internamente ella tenía dolor, tenía amargura por haber perdido a su hijo, porque lo dice el versículo 26. Dice que cuando ella llega allá, se acerca allá, ella ensilla su caballo y dice que ella le dice al esposo, bueno, listo, yo me voy, ensílleme el asno que yo me voy, y al siervo le dice que nada me detenga porque yo voy a buscar esa presencia de Dios, esa presencia del profeta, yo voy a ir allá a hablar con él. Y entonces ella no corre a buscar a sus vecinas,
Ella no corre a buscar consejo de nadie. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué me va a ayudar? ¿Y cómo voy a hacer? No, ella sabía el lugar donde ella tenía que ir. Ella sabía a quién tenía que buscar, en dónde tenía que buscar esa ayuda. Ella lo sabía perfectamente. Ella no iba a andar de un lado para el otro. Y entonces ella va a ese lugar correcto a derramar su dolor y su amargura. Y dice que ella se tiró a los pies de él. Pero antes de eso, ella dice que el profeta le dice a Jesse: ve y búscala a ella, ve y a ver, allá viene la tsunamita, anda a ver qué le pasó, anda y para que me vengas y me digas. Y resulta que cuando Jesse llega a donde la mujer, le dice: ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Bien tu esposo? ¿Bien tu hijo? Y ella contesta: bien. Mira tan tremendo, porque el siervo Jesse era el siervo de Eliseo. Y fíjate que él era un siervo que obedecía al profeta, el que cargaba la presencia de Dios. Y fíjate que ella le había podido decir: ay, dígale por favor al profeta que se apure, que venga, que lo necesito urgente, que se me murió mi hijo. Mire que lo que me pasó, que mira esto y lo otro. Y ella no hace eso. Ella a ese siervo le dice: bien. Él le pregunta específicamente: ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo va todo? Y ella contesta: bien, porque ella sabía que ese siervo no le podía ayudar en nada. Ella sabía que ese siervo no iba a resucitar su hijo. Ella sabía que ese siervo era inútil contarle todo a él, que ella tenía que ir al lugar correcto. ¿Cuántas veces tú corres a pedir ayuda de los hombres? ¿Cuántas veces tú pides oración en un lado y en otro y ayúdenme aquí y ayúdenme allá y por favor, y quieres vivir a causa de las oraciones de los demás, por no intimar con Dios? Ella dijo: no, es necesario que yo vaya allá, a donde está la presencia de Dios, y me humille delante de la presencia de Dios. Ella sabía que contándole su aflicción a ese siervo Jesse no iba a tener solución. Y así se encuentran muchas personas en el pueblo de Dios, consultando aquí a este siervo, a tal profeta, a tal apóstol, yendo donde tal maestro, yendo donde fulanito, donde su tanejo, y resulta que nadie le da solución a su problema. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque no estás yendo al lugar correcto, no estás buscando tú mismo la presencia de Dios. Y el Señor te viene diciendo hace mucho tiempo: necesito que vengas al lugar correcto, necesito que vengas a intimar conmigo, porque te necesito en mi presencia para hacer cosas grandes, para hacer ese milagro que tú necesitas. Y la actitud de esta mujer al llegar ante el profeta fue tirarse allí a los pies de él, humillarse. ¿Cuántas veces suceden cosas en nuestras vidas y en lugar de humillarnos delante de la presencia de Dios nos enojamos? En lugar de buscar más del Señor nos apartamos del Señor. En lugar de intimar más con Dios, lo que decimos: no tengo tiempo ahora para ir a la iglesia, no tengo, voy a renunciar al liderazgo porque eso se me volvió una carga, ahora no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de nada, está mi vida muy complicada. Estás haciéndolo de la manera incorrecta, porque Dios quiere que vayas a buscar su presencia. Amén. Y entonces ella le dice estas palabras a Eliseo. Le dice: vive Jehová, que no te dejaré, y vive tu alma, que no te dejaré. Esas palabras me recuerdan las mismas que Eliseo le dijo allí a Elías: vive mi alma, vive Jehová, que yo no te dejaré. ¿Sabes qué pasó aquí? ¿Sabes qué le pasa al cristiano cuando se acostumbra a intimar con Dios? Quiere más de la presencia de Dios. Quiere una doble porción de su espíritu. Anhela más de Él. Quiere más de Él para poder satisfacerse, porque ya no le es suficiente con un poquito. Necesita una doble porción de unción, de poder de Dios en su vida. Y esa es una gran enseñanza que nos dejó esta palabra, porque la intimidad con Dios hace que las situaciones cambien, hace que las crisis se transformen. La intimidad con Dios hace que el milagro suceda. Eso hizo que el profeta fuera a donde el niño, y ella me llama adelante más la atención, porque él, en el versículo 31, él viene y resucita al niño. Y ¿sabes qué?
él llega y ya el niño estornuda 7 veces. Bueno, dice la Biblia que se pone la boca con la boca, los ojos con los ojos, las manos con las manos, y que el niño, bueno, a la final resucita, el niño le entra calor y resucita. Y él le dice a su siervo, ve y llama a la tsunamita, que ya el niño está vivo. Y cuando entra la tsunamita al cuarto, le dice, toma, aquí está tu hijo. Y ella no corre a abrazar el hijo, ella corre otra vez y se derrumba a los pies del profeta. ¿Cuántas veces la gente viene a la iglesia? A veces la gente está buscando un milagro de Dios, y en lugar de derramarse delante de la presencia en gratitud a Dios por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer, la gente se agarra del milagro y se olvida de Dios. Ella no se olvidó del que le estaba haciendo el milagro. Ella se rindió en gratitud allí a los pies del profeta, porque ella sabía que él era portador de la presencia de Dios, y que Dios mismo que le había dado ese hijo, que se lo había sido una promesa, Dios mismo se lo iba a resucitar. ¿Cuántas personas al día de hoy sus sueños han muerto? ¿Cuántas personas al día de hoy tienen su ministerio muerto? Su vida es estéril. Hoy te dice el Señor, ven a mi presencia, porque yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte, yo quiero que empieces a intimar conmigo, porque lo que yo te he prometido vivirá, te dice el Señor. Lo que yo te he dicho a ti que voy a hacer contigo vivirá, te dice el Señor. Así como la tsunamita tuvo un niño por un tiempo, y tal vez tú me estás escuchando, ministro, tuviste un ministerio por un tiempo y después lo dejaste apagar y se acabó y se extinguió, y tú dices, no, al día de hoy ya es que yo era pastor, es que yo era evangelista, es que yo era profeta, pero yo ahora no ejerzo, yo ahorita estoy simplemente como oveja. Hoy te dice el Señor a ti, tu milagro, la promesa camina, tu promesa vive. El Cristo de la gloria lo único que está esperando es que tú te rindas ante su presencia, es que aprendas nuevamente a intimar con Él, y va a resucitar ese llamado, va a resucitar ese ministerio, va a resucitar ese propósito en tu vida, porque ese es Dios. Pero la gente a veces se agarra del milagro y se olvida de Dios. Aquí vemos una tsunamita que le dijo al milagro, espérate un momentico, yo te voy a disfrutar, yo voy a estar contigo, hijo mío, en un momento, pero ahorita me es digno darle gloria al que te resucitó. Ahora me es digno darle honra a aquel que te tiene vivo. Y eso es lo que te dice a ti el Señor en esta noche, iglesia. Cuando tú aprendas a intimar con Dios, cuando tú aprendas a llevar tus problemas y tus circunstancias a ese lugar secreto, a esa habitación que tú has construido, tú vas a tener paz en medio de la tormenta, y no te vas a conformar con esa unción solamente. Vas a querer una doble porción de su Santo Espíritu, y vas a ver que no va a ser tan difícil ser cristiano, y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en cada cosa que Él ha dicho y que te ha prometido. Él lo va a hacer, pero es tiempo, iglesia, de construir esa habitación. Gloria a Dios. Yo creo que la palabra ha sido clara, y sé que Dios ha hablado a más de una persona. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos hacer esa habitación. Así es, Señor, en esta hora, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, mi Rey amado, porque queremos, Jesús de Nazaret, Señor, alabarte, exaltarte, derramar, Señor, todo nuestro perfume delante de ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir, Señor, esa habitación delante tuyo, Señor, porque solo tú mereces, Señor, Padre de la gloria, Señor, porque solo tú eres digno, mi Rey precioso. Oh, mi Rey amado, Señor, nuestra alma, Señor, te alaba. Nuestra alma, Señor, Padre precioso, Señor, te exalta, mi Rey precioso, porque no hay otro como tú, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, en esta hora. Jesús, eres grande, Señor. Mira, Señor, a todos mis hermanos que en esta hora, Padre precioso, han entendido tu palabra. Yo te pido, Jesús, que les ayudes, Señor, para que puedan, Señor, construir, Señor, esa habitación, para que a través del Espíritu Santo, Señor, puedan, Padre de la gloria, Señor, derramar su corazón y hacer, Padre precioso, Señor, que su vida sea transformada, Jesús.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vas a resucitar ministerios. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer cosas nuevas en medio de cada persona. Gracias, mi Rey amado. Levanta tu iglesia. Levanta a Jesús de Nazaret, Señor, Padre de la gloria, aquel que está caído, aquel que está tibio, aquel, Señor, que quiere dejar todo tirado, el cargo tirado, su oficio tirado, Señor. Hoy te pido que tu presencia sea sobre ellos de una manera sobrenatural y que aprendan, mi Rey precioso, a rendirse delante de tu presencia, al igual que lo hizo la tsunamita, Señor. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, este fue tu programa Del Cielo a tu Corazón de la Iglesia de Cristo Ministerio Internacional. En esta noche su pastora Angie con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Saludes a nuestra hermana Gabriela, saludes a los hermanos en Venezuela, el Perú y en todos los países que nos escuchan. En esta hora les bendecimos, declaramos que sobre tu vida vendrá un tiempo de bendición, de abundancia, de presencia de Dios y que el Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en ti. Bendiciones.